Gracias por continuar con Uno más Uno. Aquí tenemos ya a Zenén Cava, el presidente del Colegio Médico Dominicano. Siempre es interesante conversar con un hombre como Zenén, un médico decente, capacitado y comprometido con las mejores causas de la salud y del país. Así es. La verdad que agradecemos que haya atendido nuestra invitación. Zenén, hay varios temas en la palestra con salud. Se ha iniciado la mesa del diálogo, encaminada a buscar algunas alternativas frente a una situación que es difícil a nivel sanitaria. ¿Cuál es la posición del Colegio Médico con relación a este proceso? Mire, hay un hecho que es incontrovertible. La promulgación de las leyes 4201, que fue la Ley General de Salud, y la 8701, que van para 22 años. En 2001. En el 2001, marzo y mayo, respectivamente. Se hicieron al calor de un influjo de la economía de mercado, llamada economía neoliberal, donde lo económico prevaleció mucho, los aspectos económicos y no lo que tenía que ver con derechos, con servicios proporcionados a la población. En tanto fue así, se dejaron situaciones importantes a la deriva. Como fue la atención primaria, llamada por muchos primer nivel de atención, que son diferentes, los aspectos que tienen que ver con la previsión o las pensiones. Y entonces, los aspectos fundamentales, ¿no? Porque los primeros que entró en ese tiempo fueron realmente las AFP. Lo que quiero decir es que la salud, tal como fue concebida de esa época hasta ahora, fue vista y es vista como un espacio para grandes negocios, sobre todo de los sectores industriales y de los sectores financieros. Y es aquí que si miramos al día de hoy y a la luz de los indicadores, por ejemplo, vertidos por ADESA, en la puesta en circulación de un informe trascendental emitido en la semana pasada, y un informe que todavía durante el día de ayer pone de manifiesto el Centro de Estudio de Género de INTEC, de que para ese modelo muy mercantilizado, ¿para qué ha servido si todavía seguimos arrastrando indicadores muy parecidos a lo que antes de la promulgación de esa ley se expresábamos? Todavía tenemos una gran mortalidad materna infantil. Se disparó este año de 2021 a 169 por 100.000 nacidos vivos. El Cibao Occidental, como se le llama a la línea noroeste, expresó cifras espeluznantes. Cerca de un 300% se disparó la mortalidad materna, de acuerdo a ese estudio. En el sur, estamos hablando de Azua, San Cristóbal y más allá, se disparó en un 264, y el Cibao Central, La Vega, Santiago, etcétera, se disparó en 224%. A la luz de eso, y viendo el informe de ADESA, en donde los hospitales, estamos hablando ya no de salud preventiva, sino de salud curativa, son antros en donde todavía que han servido para enriquecerse, para hacer clientelismo y para engrosar fortunas. Todos recordamos la destrucción de aquellos 56 hospitales por el gobierno anterior, en donde la mayoría de las obras le fueron dejadas a esa especie de joint invention, como se dice ahora, entre el mano del presidente y la oficina aquella, ¿no? Ese informe de ADESA revela situaciones tan difíciles como de que la mayoría de los hospitales municipales y provinciales carecen de especialistas en el corazón, 66% en diabetes, en cáncer, oncología, que son las principales causas de muerte hoy en día. Sí, señor. Así es. Así es. ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, porque la salud no... Fíjense, usted dice, ¿quién debiera responder por eso? Bueno, pues, el Servicio Nacional de Salud.
nosotros estamos demandando y nosotros tenemos un Me encuentro respondió, próximamente. Déjame decirte que respondió el ministro, aunque no mencionó el estudio, diciéndome que están invirtiendo mucho dinero, que todo esto se ve arreglado, que habían equipos, bueno, faltan equipos hasta de rayo X. Bueno, Muchas- pero eso queda desmentido. La investigación decía 92% de los hospitales carecen de ambulancia. De los hospitales no hay municipales ambulancia, y no hay provinciales. ambulancia. Algo Pero básico, ambulancia. peor aún. 92%. Pero yo creo que ese señor no debiera de hablar. Porque solamente esos indicadores que dicen, ahí los desmienten. Él tiene que desmentir esos indicadores. No ¿Qué tiene, fue, una él no debe decir, yo invierto tanto. Y no, mis indicadores son estos. Son diferentes a los de ADESA. Pero esa respuesta que él da es una respuesta a todas luces desesperada. Decir que él invierte, pero ¿y en qué los invierte? Porque estos indicadores de los que estamos hablando. Mire, la situación es tan grave que el mismo informe de ADESA dice que los directores nombrados, el 92%, de 50, 48 no estaban certificados como gerentes. Fue a la luz de una dinámica puramente clientelar, de desconocimiento de lo que son los procesos, porque son procesos normativos más elementales. Y si no se actúa conforme a y eso. esa es una práctica común que los gobiernos, los ministros de salud, inmediatamente llegan, cambian a todo Cambian el mundo. los directores. En el caso de ahora, lo cambiaron casi a todos. Sí. A todos. Y a eso salió en la todos. investigación también. Lo que es peor, Y en muchas de Europa- esas personas ¿Tienen el están perfil? ejerciendo ilegalmente, porque para usted ejercer tiene que ser miembro colegiado, es decir, del Colegio Médico Dominicano, de acuerdo a la ley 6803, y una enorme cantidad de los que están ahí no están ni siquiera colegiados. De manera que ante esa situación es evidente Pero que la ellos, salud... la mayoría de estos directores, escúchame, Zenén, pasé justo, son personas con entusiasmo, con deseo, inclusive comprometidos con la comunidad. Pero el problema que han entendido los gobiernos es que creen que también es cambiar y poner el político que satisfaga. Y eso no es así. Eso les resta. Mire, nosotros, ¿qué creemos? Durante el gobierno del PRD, el primer gobierno de este siglo, que fue el de Hipólito, que aprovecho la oportunidad para unirme a ustedes, lo de este programa, y solidarizarme con esa familia ante la sensible pérdida de doña Rosa Gómez de Mejía, una señora verdaderamente muy típica dominicana que supo ubicarse en una dimensión acorde a la cultura criolla. No tenía este afán por sobresalir ni nada de eso, y que hacía su obra acorde a su visión. Bueno, volviendo a entrar en el tema, en el gobierno de Hipólito Mejía, todos los directores, yo los recuerdo como ahora mismo, los mandaron a Valencia, los mandaban a Madrid a hacer cursos de 3 meses de gerencia, de gestión. Porque De se gestión. necesita Eso, claro. Porque las leyes estaban recién aprobadas y se necesitaba echarla para adelante, tener conocimiento. Claro. Pero ahora no, esto es la manigua en el aspecto sanitario, volver hacia atrás. Entonces, tú tienes un director del Servicio Nacional de Salud siempre con el fusil en ristre, dispuesto a responderte, a contestarte y a pelear contigo. Mire, en los conceptos básicos elementales de gestión, la primera habilidad de un gestor, de un gerente, es la concertación, Claro. concitar escenarios de avenencia, de llegar a acuerdos. No es tiene Pero que tener carisma, tiene que tener habilidades técnicas. Las últimas de las habilidades es la de ponerse los guantes y vamos a utilizar escenarios resolutivos. No, yo resuelvo. Pero es el último recurso. Es el último recurso, muy en un Pero no se lugar muy reúne él ostrácico. con ustedes periódicamente. Una vez, y recordaba, yo iba a sacar, porque a mí me encantan las décimas, yo le iba a sacar unos estribillos, o lo que se llama un pie forzado, porque él nada más decía, no hay dinero, ¿no? No hay, no. ¿Qué clase de gerente es este? Porque el gerente no tiene que decir no hay, sino procurar donde no haya, escarbar. En la donde no respuesta, haya. en la respuesta que él dio, escúchame, Sí, Millicent, tranquilo, sí. escrita, que fue un comunicado que enviaron a los medios, se le trata de cargar el dado
a los médicos. Sí, pero por supuesto. Porque la ausencia de los especialistas, no solamente en estas áreas, sino en muchas otras, se atribuye a que los médicos no quieren ir a lugares cerrados. Pero óyeme una cosa, Zenén, ¿tú sabes dónde no hay cardiólogo? Sí. En Nigua. Allí. En Nigua, que tú te vas en una guaguita si fuera el caso. Pero en Nigua no hay cardiólogo. ¿Y por qué no hay cardiólogo ahí? ¿Por qué no pueden nombrar? Tú sabes lo que está pasando, y estoy haciendo una revelación que salió de la estudio. investigación, sí. Que el director del hospital, que es un epidemiólogo de mucho tiempo y querido en la comunidad, ha tratado de nombrar, de sacar fondos, hacer colectas para pagarle a un cardiólogo que vaya al menos 2 días. Eso es increíble. A la semana, Wow, entonces. Dios Pero mío. eso llora ante la Lo que uno presencia de tiene que Dios. vivir. Pero no solamente, yo le voy a citar, por ejemplo, el caso de Ojalá que no Sánchez lo voten. Samaná. El caso, No, pero el deberían caso por lo de contrario Sánchez reconocerle. Milicen. Ay, Dios En mío. Samaná hay una compañera médico que fue llamada como anestesiólogo. Pero para ocupar la plaza, la pusieron como médico general. Ella estuvo dando su anestesia, pero un médico general no gana como un anestesiólogo. Bueno, pues ella dice, si no me hacen ese cambio de designación, yo no voy a dar Claro. anestesia, porque pues ellos han Y- preferido tenerla como médico general y que no de la anestesia. Y anestesia hay que decirlo para que la gente lo entienda, porque yo no lo entendía tampoco. Es una de las especialidades que requiere de más tiempo Claro. y medicación. Cada vez que llega una cesárea, cualquier No. herida. Y la delicadeza. Y la de delicadeza eso, de- mira, Mire, es extremadamente delicado. hemos tenido realmente con el Servicio Nacional de Salud un escenario tremendamente adverso. Wow. El presidente de la República propició, porque la verdad ha de ser dicha, propició un ambiente de acuerdos con Waldo Suero. Se llegaron a muchísimos Sí, lo acuerdos. recordamos. Pocas veces una gestión había conseguido tantas conquistas. Y nosotros pensábamos que íbamos a seguir encontrando este tipo de escenario auspicioso. Sin embargo, nos hemos encontrado con una roca en el Servicio Nacional de Salud, pagándole tarde es a el los que maneja médicos, todos los hospitales. hacerle una designación a un médico como ese caso de esa anestesióloga, pero no es esa, son otros médicos que son especialistas, que forzados por las circunstancias entraron como médico general y no le quieren hacer el cambio a otros tipos de circunstancias. Médicos que están en condiciones de jubilación porque se han enfermado, y lo ponen a pasar un verdadero calvario, pero lo grande es que desde ese ambiente del Servicio Nacional de Salud no encontramos ninguna vía capaz de uno llegar a entenderse. Por ejemplo, cuando se publican los datos por la encuesta que hace ADESA, lejos de recogerlo, de llamar a la propia ADESA o al propio colegio, que O de sí, escuchar. nosotros tenemos esos datos y se lo vamos a llevar al presidente de cuáles médicos faltan en cada sitio, porque nosotros tenemos Y enfermeras. y enfermeras. Bioanalistas. Óyeme, uno sabe que el mundo está atravesando por una situación delicada, peligrosa, pero también frente a esa situación hay un escenario que es bueno, se podría decir. El COVID nos ha dado un respiro. Tenemos 5.000 a 8.000 millones de pesos que se dedicaban al COVID, que uno lo podría focalizar a atender ese tipo de reclamos que hace ADESA, y que también el colegio, como parte de ADESA, porque yo fui fundador de ADESA, los hacemos nuestros. Yo justamente, No estamos demandando dinero, no estamos demandando aumentos salariales, es nombrar médicos donde se necesitan. Mira, le voy a decir algo. El colegio médico le propuso al ministro de Salud, que debo decirlo, es todo un gerente, es todo un caballero, Y colegio, humilde. Él me y cae muy bien, humilde. él me cae humilde. bien. Él, por ejemplo, Sí. se sentó Con la a humildad. escuchar Yo le esa dije, investigación. mire, la única manera de conjurar esto de que los especialistas no quieran ir a los pueblos es en aquellas ciudades que ya se han convertido en grandes urbes, como la provincia de la Altagracia. Higüey es una urbe enorme,
Claro. Vamos a crear especialidades ahí, porque esos médicos no es verdad que se van para la capital. Lo sabemos por lo que ha acontecido en San Francisco de Macorís, que tienen posgrado, residencias médicas, lo sabemos por lo que ha pasado en San Juan, en San Pedro. Esos médicos se quedan ahí, ocupan los municipios San Juan de ahí. residencia médica? Tenemos medicina familiar. Entonces yo le propuse al ministro, a través del Consejo Nacional de Residencias Médicas, la creación de varios posgrados. Pero eso, escúchame, antes de que concluya la idea, esos médicos familiares, ¿no lo nombran después? No, lo dejan cruzando En calle y el doblando aire, esquinas. Qué barbaridad. Sí, o lo señor. nombran como... Sí, como... sí, Como auditores, médico cosas así. general. Sí. Mire, al presidente yo se lo dije, él me tuvo a bien recibirme antes de yo Asumir la presidencia del Colegio Médico, y nosotros le planteamos el proyecto de por lo menos crear residencias médicas en 17 Claro. provincias. En San Juan, ginecología obstetricia, en Higüey, en San Francisco, previo acuerdo con las sociedades especializadas, pediatría en San Cristóbal, una serie de sitios puntuales, en donde tuvieran los recursos humanos capaces de prepararlos y entrenarlos para conjurar esa ausencia de especialistas y ese éxodo, esa diáspora que se arma desde los lugares a los de alta concentración. Es para que sea al revés, para que esos centros tengan sus propios recursos humanos de alta cualificación. Y el presidente estuvo de acuerdo. Es más, yo recuerdo que desde allí mismo llamó a la rectora de la UAS. Bueno, pues el doctor Mario Lama se despacha con una comunicación, define a finales de la semana, que él no acepta que se le nombre un médico de posgrado más. Es más, que de 2.177 que hay que bajarlo a 950. ¿Cómo? Oye, frente a lo que dice ADESA, Que una escasez de especialistas. que hay una escasez de especialistas, y este señor dice, no, hay que bajarlo. ¿Y en qué se En basa? vez de... Él dice, porque no hay cuarto. Ay, Dios mío. Ese es su estribillo, no hay cuarto. Entonces, ¿frente a qué clase de gerente estamos? También hay una realidad con relación a los médicos, a los recursos humanos, y es que están desigualmente distribuidos. Tú tienes hospitales que se están desenvolviendo con 15, 20 médicos, hospitales municipales y regionales. Y tiene otros, como el caso, hay tres casos aquí en Santo Domingo, que son hospitales municipales aunque estén en la capital, como es el caso de Villamella, el materno infantil. Ahí hay 200 médicos nombrados para un hospital con capacidad para internamiento de 30 camas. ¿Sabe por qué? ¿Por qué es eso? Porque los médicos se mueven en función de los incentivos que se les dé. Sí, sí. Y se han creado muchos incentivos. Mire, incentivo por distancia, incentivo por antigüedad en el servicio, los incentivos que deben de llegar del SENASA, los incentivos, son 4 tipos de incentivos, y por productividad. ¿Qué está pasando en esta gestión del servicio? Y vuelvo al Servicio Nacional de Salud. Pues se lo han ido quitando a los médicos y lo han puesto a hacer romería del servicio al Ministerio de Administración Pública, del ministerio que dicen que no es a ellos, de nuevo al servicio. Lo mantienen para el tema del en nombramiento. ¿De los incentivos? No se lo están dando. Oye, eso. No se lo están dando. En eso están Pero perdiendo el tiempo. Entonces, nuestros médicos. nadie en su sano juicio dice, pero ¿cómo cojo para el interior del país? Porque es que esto no da. Y tenemos una inflación. Sí, muy fuerte. Sí, desde sí. en los últimos 20 años está colocada casi en un 36%. Esto de las especialidades me parece interesante que se descentralice. Que se Claro, formen el los médicos colegio fuera. médico Pero hay tiene otros ese temas plan, que ese lo han planteado proyecto. algunos, ocurre en algunos países. Y es que el Estado condiciona el financiamiento de los posgrados, los estudios posgrados a los médicos, a que tengan que prestar un servicio en localidades remotas, aunque sea por un tiempo limitado. Claro. Digamos, un médico, un cardiólogo que estudia con los fondos públicos, que tenga que ir aunque sea 6 meses. Nosotros le hemos propuesto que esos médicos que Además, se gradúen, los recién graduados,
Sí. Se le debe proponer una suerte de pasantía de posgrado. Exacto. Exacto. Eso no De es 2 años, pero con claro. buenos incentivos. Con buenos incentivos para que ese compañero, porque a lo mejor se queda allí. A lo mejor le va bien, con un salario digno, que pueda alquilar su vivienda, que aspire a un ¿Tú vehículo crees que estarían modesto. dispuestos a estudiar? Porque son jóvenes, Estudiantes no, jóvenes. son médicos ya. Son médicos formados, especialistas. Sí, a irse. sí, si se le da un buen salario, con Buen incentivos incentivo. adecuados que se le paguen, yo creo que se van, porque ellos lo han dicho. Y el Servicio Nacional y el un gobierno tema, lo saben. el tema. Yo estuve participando En la investigación. en el diálogo. Ah, sí, en la Fui a mesa. una primera reunión de la mesa que me invitaron y lo agradezco. Y allí el representante del colegio médico reportó algo que yo había dicho. Digo que la política actual, el modelo actual, privilegia la privatización de los servicios Que es verdad. por encima de la responsabilidad del Estado garantizarlo. Y él decía que no, cuidado con entrar en la privatización y estas cosas. Y yo pienso que hay muchos médicos que no están entendiendo lo que está pasando. Mira... ¿Cuándo fue esa mesa? Eso hace 2 semanas. ¿Y quién es que está representando al colegio? Creo que es una persona del interior. Pero bueno, Hay que tener cuidado. el tema es lo siguiente. Parece que no he entendido la línea del colegio. Quiero que Por eso me sorprende. que tú me aclares esta situación. Yo veo una tendencia hacia la monopolización de los servicios privados de salud. Ya no solamente que sean privados, es que además tienden a monopolizarse. Las principales clínicas del país son de gente que no es médico, no es como antes, que un médico creaba una clínica en un pueblo y ponía a los otros colegas a trabajar Y ahí. agregarle la presencia de capital Y tenía un extranjero. vínculo con la comunidad, apretaba que cobraba, por supuesto que tiene que cobrar, pero la gente lo conocía y tenía... Bueno, para ser médico hay que tener alguna vena humanitaria, si no, no se puede estudiar esa carrera. Ahora no está siendo así. Ahora estos grandes consorcios no son solo las ARS, son las farmacéuticas, son los laboratorios, son las clínicas que se están monopolizando y las clínicas pequeñas están tendiendo a desaparecer. Ya las farmacias, ustedes saben, bueno, Había farmacias ustedes lo en saben, los pueblos, que en los sí, pueblos sí. tenían 2 o 3 farmacias del Claro, pueblo. que eran familias, privadas. y eran familias que tenían Una su gente farmacia. venía Ya a la son capital, franquicias. estudiaba farmacia y se iba al pueblo y creaba una. Sí. Ahora son cadenas, Son cadenas, ciertamente. son cadenas. Y esas cadenas son internacionales. Pero si esa capital Entonces, los médicos no están entendiendo Pero ese esa es la proceso. dinámica. No lo están entendiendo. Que se están mucho proletarizando. lo entendemos. Sí, sí, sí. Pero somos la minoría. Mire, Se están proletarizando. allá voy. La dinámica normal del capital, desde los tiempos de Marx, se sabe que el capital, en la medida en que va creciendo, no solamente monopoliza, se internacionaliza. La gente cree que el problema que pasa en Europa del Este, entre Rusia y Ucrania, es un problema de distribución de riqueza, es un problema económico en el fondo, es un problema meramente económico. Lo que pasa con la salud de los dominicanos es precisamente eso. Aquí hay que definir entre luchar porque esto no pase a manos del gran capital financiero e industrial en componendas con el gran capital internacional y un servicio basado en derecho que vaya al pueblo. Vista la cosa así, nosotros defendemos un servicio asumido esencialmente por el Estado. Nosotros entendemos, en primer lugar, que la puerta de entrada o la atención primaria, como se le quiera llamar, debe de estar en manos de la salud colectiva, de la colectividad, sea privado o sea público, debe de entrar por ahí, por una puerta que sea electado, no solamente como rector del modelo, sino como veedor, en fin, que la puerta de entrada no sea como está concebida en la actual ley 8701 con los artículos 27 y 52, que establece una puerta de entrada privada y una puerta de entrada pública, porque eso le quita a las personas uno de los principios elementales de la Ley de Seguridad Social,
que tú elegir libremente a dónde quieres ir, no que te lo imponga una ARS porque ella tiene su médico que ella le paga y a ese médico lo va a premiar en función de la menor cantidad de análisis de servicios que te dé, porque esa es la lógica de la acumulación de plusvalía. Optimizar el dinero. Entonces, en función de eso, nosotros entendemos que dentro de esa reforma, y si ese compañero del colegio no lo está entendiendo así, nos tocará llamarlo y hacérselo entender. Por favor. Dentro de la lógica, es que el Estado, dado que la misma Constitución, artículos 61 y 62, le compele al Tampoco Estado. es, Zenén, que estemos opuestos a que el que invierte en un negocio lo haga y lo haga bien. Claro, pues Ahora, este no es un país socialista, este es lo un que país estamos democrático. cuestionando es que el Estado ponga sus recursos que estimule el crecimiento de un negocio que afecta al interés colectivo. El Estado tiene que frenar eso. Y que es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental como es el Bueno, de caso eso que del estamos derecho a la hablando. propiedad. Claro. Estamos hablando de una ley basada en derechos. Claro, se claro. supone. Señores, no Bueno, acabó el tiempo. lamentablemente, Sí, uno se Zenén, queda- siempre es un gusto hablar contigo y siempre se quedan temas sobre la mesa. Así que prontamente estaremos reiterándote la invitación a esta que es tu casa. Sí, señor. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos hablamos también de otro tema interesante, economía, con el maestro Antonio Siriaco. No se vayan lejos.